Bienvenidos a un nuevo y excitante vídeo de Tiempo de Esoterismo, ¿vale? Hoy, como ya habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar de las almas elementales de las plantas, los elementales vegetales, ¿vale? Antes de ello me gustaría presentaros a un amiguete que tengo aquí. Esto que veis aquí es un limonero, ¿vale? Bueno, pues cuando se puso aquí tenía pues muchas más ramas, muchas más hojas, más de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que dio un bajón. Cuando se trasplantó aquí al terreno este que tenemos aquí, pues el arbolico pues dio un bajón y perdió las hojas, se secaron bastantes de ellas. Y hace un par de semanas así vimos que empezaba a rebrotar, ¿vale? Y todo esto que veis aquí ahora es nuevo, ¿vale? No sé si se ve bien, en fin. Todo esto que veis aquí es nuevo. Esto nos indica que los vegetales son los seres vivos más adaptables y más flexibles de la Tierra, ¿vale? Donde vayamos, da igual el lugar de la Tierra, nos vamos a encontrar con un vegetal, tanto en la Tierra como en el agua, en los mares. Aquí veáis que para que nos hagamos una idea de la capacidad de adaptación que tienen estos seres, ¿vale? Y ahora os estaréis preguntando, bueno, ojalá que sí, ¿las plantas tienen alma? Y por extensión, ¿los animales tienen alma? ¿Las rocas tienen alma? ¿Los minerales tienen alma? Bueno, pues dadme un momentito y empezamos, vais a ver. Vale, chicos, aquí tenéis al que llaman el general Sherman, ¿vale? Que está catalogado como el ser vivo más grande del planeta Tierra, por la masa cúbica, ellos hacen sus cálculos. El ser vivo más grande del planeta Tierra es un árbol, es un pedazo de árbol, como la copa de ese árbol, ¿vale? Entonces, para que veáis que los vegetales tienen más influencia sobre nosotros de lo que imaginamos, ¿vale? Es un bosque de secuoyas, como en el que está este pedazo de árbol, es algo encantador. Ojalá pudiéramos viajar ahí, ¿vale? Algún día. Más cosas. Os presentamos ahora a Cliff Baker, ¿vale? Era un científico de la NASA, pero hizo unas colaboraciones con la CIA para manejar el polígrafo. Ya sabéis, esa máquina que detecta si dices mentiras o no. A más de uno nos haría falta eso. Bueno, entonces este hombre, en sus ratos libres, se le ocurrió conectar los electrodos de ese polígrafo, del que era experto, muy experto, a una planta, y consiguió registrar una serie de oscilaciones, de unos impulsos electroquímicos, ¿no? Observando que efectivamente la planta, cada vez que se le estimulaba, lanzaba una serie de información, de impulsos electroquímicos, ¿no? Entonces, a este hombre, cuando vio las posibilidades, se le ocurrió poner dos plantas en una habitación. A una de ellas la conectó con estos sensores. Son súper sensibles, en fin, nunca mejor dicho. Y a dos colaboradores, a uno de ellos le dijo: ves a esa habitación y rompe la planta que no tiene ningún conector adherido, ¿vale? Ese hombre entró a la habitación, rompió la planta, y la que tenía los electrodos empezó a mandar al osciloscopio una serie de movimientos, de impulsos que, claro. Entonces, fijaos, el hombre se va de la habitación y el Cliff Baker le dice al otro colaborador: ahora entra tú y no hagas nada. Ese hombre entró y la planta no mandó ningún impulso, ¿vale? Este hombre se va y le dice el Cliff Baker al que había roto la planta: ahora entra tú y te pegas al lado de la planta. Bueno, pues la planta, cuando detecta al que había roto a la otra planta, se vuelve loca, empieza la pantalla, se llena de
de actividad, de unos picos, ¿no? de unos registros como que tiene un terror, ¿vale? La planta sabe, o sea, detecta cuando a una distancia X quiénes son las personas y cómo somos, ¿vale? Cómo son. Todo, claro, impresiona, pero claro, estamos viendo el lado superficial de toda esta historia, ¿vale? Luego, en esta línea, nos encontramos con la científica ecologista Susan Simard, o Simard, una canadiense que a finales de los años 90 descubrió que bajo el suelo de los bosques, sobre todo donde hay muchísima masa de árboles, de plantas, las raíces se conectan entre ellas de tal manera que hay muchísima información, muchísima colaboración entre las plantas de la que nos creíamos. Aquí os dejo unos vídeos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Muchísimas especies, especialmente en el ámbito mediterráneo, es que encontramos mucha más biomasa enterrada en el suelo que en la parte aérea, ¿no? Una micorriza es la fusión entre un hongo y una raíz fina. Micorriza viene de mico, que viene de hongo, del griego, y riza, que significa raíz, ¿no? El hongo y la planta se ayudan. El hongo le facilita agua y nutrientes a la planta, y la planta, como devolución del favor, lo que le hace es traspasarle los carbohidratos que provienen de la fotosíntesis. Las micorrizas tienen múltiples funciones, como por ejemplo ayudar a combatir la desecación, por ejemplo, de las raíces, a ayudar a combatir estreses porque la planta está fisiológicamente mucho mejor, entre otras cosas, y porque además los hongos pueden ser unos vehículos extraordinarios de señalización para las plantas, de advertencia de que hay un riesgo o un peligro y que éstas puedan poner en marcha su sistema de defensa. Se ha visto cómo existen árboles que son capaces de traspasar alimentos no solo para el sostenimiento del propio árbol, sino a otras plantas. Y no solo de una misma especie. Entre especies diferentes son capaces de traspasar carbón. Y todo eso lo hacen a través de estas conexiones, que son estas redes miceliares. Todos estos hongos que se establecen simbiosis con los árboles, en realidad están interconectados entre ellos. Hay cientos y cientos, miles de especies que se asocian con diferentes especies de árboles y que generan en su crecimiento una maraña de hifas, de micelio, así es como se denomina, bajo el suelo. Vale, chicos, y ahora os traemos aquí, os presentamos a dos artistas argentinos, músicos, Iván Díaz y Matías Primo, que han conseguido aprovechar la tecnología actual para convertir esos impulsos de los que hablábamos con Cliff Baker de los años 60 en música. Los han capturado, han utilizado los impulsos, los bioimpulsos de las plantas, de los árboles, y los han sintetizado, imagino yo que con inteligencia artificial, como hoy día se hace todo prácticamente, ¿vale? Para hacer composiciones musicales. O sea, los impulsos eléctricos, bioeléctricos de las plantas los han traducido a sonidos, han producido músicas, fijaos, de forma natural, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora aléjate. Aléjate. Mira, acércate ahora. Marita, tocala. ¿Ves que se cayó ahora dejó de hacer sonidos? ¿Ves? O sea, no importa el sonido. Lo que nosotros estamos midiendo es la parte experimental de acción-reacción. Sí. Vale. Aquí tenemos también ahora a un tal Gustav Fencher, ¿no? Un polaco, bueno, creo que era un polaco, ¿no? Que debido a una supercrisis
emocional que tuvo, lo que hoy día se conocería como una depresión o algo parecido, o si tuvo. Estamos en mediados de 1800, ¿vale? 1850, en fin. Debido a una depresión de caballo, este hombre encontró un sosiego y un remedio en las plantas tal que lo que hizo fue dedicarse de lleno a conocer y a observar y a estudiar el mundo de las plantas, de tal manera, fijaos, de tal manera que llegó a afirmar que las plantas tenían alma. No ya una energía que sí, que es así, sino que afirmaba que lo que movía a las plantas era su alma. No hay mal que por bien no venga, y es lo que pasó, ¿no? Como una colaboración con las plantas le hace a uno inspirarse para descubrir toda la verdad que hay, que subyace de un simple tronquito con hojas y en fin. Pero bueno, todo esto está muy interesante, todo esto está muy bien, todo esto es maravilloso, pero lo que nos importa a nosotros es precisamente lo que no se ve, la parte anímica, la parte, digamos, eléctrica, la parte conscientiva, el alma elemental de las plantas, que es lo que nos interesa y de lo que han hablado maestros de conciencia despierta como Paracelso y Samuel Aumbeor, entre muchos otros. Vale, chicos, no me gustaría seguir sin tener en cuenta un aspecto esencial dentro del mundo de las plantas, ¿no? Me estoy refiriendo al mundo del chamanismo. Es aconsejable y muy positivo quitar mucha basura y mucha desinformación que hay sobre estos agentes tribales o estas figuras que hay en torno al asunto pues tribal, étnico, que nos vamos a encontrar de las comunidades que hay, por desgracia ya, muy reducidas en países como Norteamérica, lugares de Asia, ¿vale? Y también, sobre todo, en Sudamérica, en este caso en Colombia. Bueno, entonces vamos a tocar un tema que considero necesario poner en orden, ¿vale? El tema tiene todo el sentido en este vídeo. ¿Por qué tocamos el asunto del chamanismo? Es debido a que la formación de esta figura central troncal de esos grupos étnicos se construye 100% en torno a las plantas. Fijaos, aquí tenemos este libro, está en internet, ¿vale? En fin, se baja, ¿vale? Entonces, hemos hecho una selección de esa parte central de este libro, ¿vale? Y aún así, de esa selección hemos seleccionado unos textos, unos párrafos, que ahora, si me permitís, os voy a leer, porque no tienen desperdicio y están interesantísimos. ¿Por qué? Porque ya os digo, tenemos que quitar basura, mucha desinformación de lo que es un chamán. La formación de un chamán es 100% basada en el conocimiento del medio, de las plantas, etcétera, ¿no? Dice, la etnobotánica es una ciencia etnológica que estudia la influencia de la vegetación en la cultura. También vamos a ir comentando un poco así por encima, ¿vale? Con más exactitud podemos definirla como ciencia de las relaciones entre el hombre y la planta, ya que la influencia es recíproca. La vegetación modifica la cultura y esta modifica la vegetación en una serie indefinida de acciones y reacciones. En el horizonte de la etnobotánica se desarrolla el drama de la vida vegetal y humana en lucha por la conquista del espacio geográfico, por el sustento, la seguridad y la perpetuación, en fin, la lucha de la vida por la vida. Esto es de un Silvio Yepes, que fue cofundador de la Sociedad Colombiana de Etnología en Colombia, en 1951, ¿vale? Y sigue, con la tradición oral hemos reservado y protegido todo nuestro saber. Ahora hace referencia a comentarios de los indios, de las muchísimas etnias que hay en Colombia, muchísimas. Es un país que hemos estudiado en profundidad, así que más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Ya iremos viendo en Colombia. Dice, con la tradición oral hemos reservado y protegido todo nuestro saber.
Nuestros conocimientos en medicina tradicional han logrado llegar hasta nuestros días porque han sido transmitidos oralmente, o sea, como se hacía antes en todas las tradiciones esotéricas que se precien, ¿no? Solares, ¿no? Como se hacía hace miles y miles y miles de años, ¿vale? Dice, además, porque la medicina tradicional no solo es usar una u otra hierba, sino que es una concepción, una serie de pasos, de secretos que la cultura tiene reservados y solo pueden ser conocidos por aquellos que han recibido el don, los que se merecen, los que se han esforzado por eliminar el ego, por tener una conciencia más activa, etcétera, 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 ¿vale? Dice, siempre se ha creído que la investigación en salud es un asunto de las universidades, de los servicios de salud, del gobierno y de los médicos. Dice, las organizaciones indígenas vienen, sin embargo, dándose cuenta de la necesidad de que sean ellas mismas las que hagan sus investigaciones, de que sean los mismos afectados, los indígenas, los que planteen las metodologías a seguir para hacer una investigación que los favorezca, que tengan en cuenta sus necesidades, ¿vale? Y luego el autor nos dice, la aproximación al universo cultural y terapéutico de los indígenas inganos, ¿de qué me suena esto? Pero para que veáis que hay etnias y etnias, los inganos es una de ellas, ¿vale? Expertos en medicina y botánica, cuyo sistema de conocimientos parte del trance chamánico mediante el uso de plantas de la selva amazónica. Por eso es interesante conocer el porqué de todo esto, de en qué consiste esos trances, el uso de las hierbas para crear conciencia, no para destruirnos por su mal uso o por su abuso, que es lo que nos ha llegado a nosotros, los occidentalitos, ¿no? Seguimos, el autor, ¿vale? El descubrimiento de una visión vegetalista del universo propia de los pueblos aborígenes de América, en la cual las plantas son motor de desarrollo cultural y de salud. Y luego un comentario de un chamán, dice, el chamán toma la energía bruta almacenada en las plantas y la transforma en energía-saber, conocimiento que alimenta los circuitos de interacción social. Es dentro de este contexto de humanización de la energía a través de las plantas maestras, en el cual se entienden las relaciones entre chamanes y el sentido de las redes, de la sociedad, ¿no? Esto es de un tal Pinzoni y Garay. Dice, Yagé es la madre, el chamán, ¿no? Sigue. Yagé, también conocido como ayahuasca, ¿no? Aquí tú oyes ayahuasca aquí, y todo el mundo dice, oh, yo también quiero probar eso, ¿no? El ego siempre, la parte negativa, por desgracia, se impone a la del sentido común, la del rigor, a la del estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, Yagé es la madre de todas las plantas medicinales. El espíritu del Yagé cuida todos los remedios de la selva. Y los que van tomando para aprender, si se aguantan, les van mostrando cómo en una película todas las plantas y para qué sirve cada una. Llega un momento en que la muestra a uno como un libro donde está escrito todo esto. Porque nosotros no sabemos cómo ustedes leyendo de los libros, sino que es por medio del Yagé mismo. Fijaos, ellos aprenden directamente a través de los elementales, de las almas de las plantas, les indican para qué sirve cada planta, para qué se puede emplear, etcétera, etcétera. Fijaos, pero lo que sí quiero que veáis es el uso sabio de estas plantas potentes, potentísimas, en la composición de sus sustancias, capaz de hacernos separarnos del cuerpo. Ojo, que es lo que ellos se sirven para aprender, no para drogarse o para dejar que el ego, el yo, nuestra legión de yoes nos haga pues ver fantasías, etcétera, 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 ¿no? No es lo mismo. Ojo. Y luego sigue el autor, dice, por último, relacionado directamente con el proceso antes descrito, está el llamado viaje espiritual. Es la parte del trance que ha dado pie a la confusión del Yagé como alucinógeno, ¿vale? Ese viaje puede tener a manera de explicación tres contenidos.
A. La reflexión y la pinta con fines terapéuticos, que describimos arriba. B. La visión como una película de eventos pasados de la vida o de situaciones extrañas como culebras, tigres, babillas, personas, imágenes misteriosas, figuras religiosas, colores y figuras geométricas, paisajes que van casi siempre acompañando ese primer proceso terapéutico. Esto me recuerda a la película Blueberry, la experiencia secreta, que está basada precisamente en todo esto, ¿vale? Os la recomendamos, preciosa, por cierto. Y dice, digo acompañado para resaltar que no son imágenes aisladas, incoherentes e inconexas, sino que forman parte de una experiencia integral, completa y demasiado coherente, fijaos. Y C, un verdadero viaje espiritual, en el cual se experimenta la salida del alma o de la mente del cuerpo para trasladarse a otras regiones espirituales, a otros planos, ¿no?, de conciencia, como diría un esoterista, o a otros mundos paralelos, como diría un científico, ¿vale? Dice, descritas suficientemente en la literatura sobre chamanismo, tales como el cielo, el infierno y el purgatorio. Fijaos que nos está hablando de esoterismo puro y duro. Dice, o de cualquier modo, espacios sobrenaturales descritos con estos nombres. La posibilidad de estos viajes ocurre en muy pocas ocasiones, en pocas personas, y es en cierto modo exclusiva del chamán, de los aprendices y de aquellos a quienes el chamán considera que es importante llevar en su viaje por razón de su enfermedad y de su tratamiento. Espero que esto nos quite toda esta basura que tenemos sobre los brujos y los chamanes y todo esto, ¿vale? Dice el autor ahora, ¿vale? Respecto al aprendizaje, fijaos, la obediencia se constituye en la regla de oro y debe ser entendida del mismo modo que la obediencia religiosa, puesto que no tendrá límites ni condiciones. Será puesta a prueba de muchas maneras, pero sobre todo en la exigencia de tareas que pueden parecer absurdas o imposibles. Se trata de someter la voluntad y el entendimiento del alumno al dominio del maestro. La obediencia aquí cumple la misión de evaluar la intensidad de la fe y del deseo del aprendiz por adquirir el poder y el conocimiento. Ya dice un chamán, ¿no? Dice, si uno ha obedecido al taíta, que es una especie de guía, ¿vale?, entonces sabe que cuenta con él para siempre y que él está metido en uno, como las pintas de un tigre. Y luego el autor. El proceso del aprendizaje consta de 3 etapas fundamentales: la apertura a la realidad espiritual, la curación y la sensibilización vegetal. Fijaos. Se trata de una nueva forma de conocimiento o, en otras palabras, del estudio de la ciencia de las plantas. Y sigue, los indígenas son profundos conocedores de las realidades del espíritu. Conciben un universo donde no hay frontera entre el hombre y la naturaleza. O sea, es algo maravilloso, ¿vale? Los maestros de conciencia despierta, entre ellos muy especialmente Samuel Aumbeor, que mira tú por dónde, nació en Colombia y parte de su, digamos, formación espiritual fue entre chamanes en una sierra que se llama Santa Marta, ¿no?, que está al norte de Colombia. Pues él pasó ahí varios años entre estos mamos, ¿no?, como se conocen allí, para aprender todas las plantas, todos los misterios, y más con su conciencia despierta directamente del vegetal. O sea, imaginaos que un vegetal te está diciendo para qué sirve, para qué lo puedes emplear y de la manera que hay que proceder, etcétera, etcétera. Pues es alucinante, y más en un país con una vegetación exuberante y probablemente una de las más ricas del planeta, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar ahora. Y dice, los indígenas son profundos conocedores de las realidades del espíritu. Conciben un universo donde no hay frontera entre el hombre y la naturaleza. El espacio y el tiempo están sujetos al dominio del espíritu. Fijaos, esto es alucinante. Dice, y luego un chamán, ¿no? Dice, el chamán empieza su verdadera vida por una separación. Esto es por una crisis espiritual que no está desprovista de grandeza trágica ni de belleza. O sea, cuando una persona se somete a
unos cambios tan profundos en su psicología, tiene que saber que se le va a ir probando, se le va a ir sometiendo, etcétera, etcétera, para luego dar pie a esa verdad espiritual, ¿no? a parte de la realidad de las cosas. Y para eso hay que romper muchos esquemas. Para entender estas cosas tenemos que tener una mentalidad completamente distinta, ¿vale? Y luego sigue el autor. En términos psicológicos, este proceso se acompaña de profundos sentimientos de soledad, desazón y tristeza. Esto nos habría valido para el vídeo anterior, el de meditación y soledad. Pero bueno, desazón y tristeza que alcanzan a producir en el aprendiz un estado de gran depresión. Y dice, el candidato se trueca en un hombre meditativo, busca la soledad, duerme mucho, parece ausente. Todos estos síntomas no son más que el preludio de la nueva vida que espera, sin saberlo, al candidato. El autor. Este es el primer fenómeno de lo que se ha denominado el proceso iniciático de sufrimiento, muerte y resurrección ritual, que solo puede ser superado cuando se acepta en el propio ser la realidad espiritual y que concluye en una sola condición, creer. Esto me recuerda a las palabras del Cristo. Fijaos, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sacrifíquese por los demás. En fin, prácticamente sigue la misma didáctica que marcan los maestros para llegar a otra realidad, a conocerse íntegramente, etcétera, etcétera. Este está perfectamente alineado en lo que estamos comentando aquí, en todos estos vídeos de este canal. Y como hoy estamos comentando el tema de las plantas, pues nos viene pues de perlas, ¿vale? Estamos seleccionando sobre lo seleccionado, ¿vale? Dice, esto es el chamán, dice, si se curan a sí mismos y saben curar a los demás, es entre otras cosas porque conocen el mecanismo, mejor aún, la teoría de la enfermedad. A veces no se trata exactamente de una enfermedad propiamente dicho, valoro con esto, dice, sino más bien de un cambio progresivo de conducta. O sea, estamos hablando de psicología, ¿vale? Cómo hacer cambios, darnos choques conscientes, nos ayuda a ver la realidad, nuestra realidad, ¿vale? Para cambiar, para realizar profundos cambios, que es lo que necesitamos, ¿vale? Sobre todo en lo sentimental y en lo emocional. El chamán dice, hay que curar por la felicidad, por la belleza, y ese es el bien. Por eso yo respeto tanto las planticas que tengo en mi jardín, porque ellas me enseñaron a cantar y a curar. Pero recoger esas plantas ha sido lo más difícil de mi vida. Uno las ve ahí y las pisa, pero no sabe todas las cosas que ellas pueden hacer. O sea, se está refiriendo a que cuando uno limpia, poda, quita las plantas, pues realmente no sabe lo que está haciendo, ¿vale? Y luego sigue, para aprender a conocer el mundo de las plantas y del poder hay que gastarse toda la vida. Eso no es fácil. Hay que pasar por 3 etapas: paciencia, conciencia y ciencia. Lo primero es aguantar por muchísimo tiempo la ocasión de iniciarse. Hay que pasar por tratos muy duros. Los taitas, o sea, los guías, ¿no?, que enseñan, lo dejan a uno días y a veces semanas durmiendo a la intemperie en ajeno. Lo dejan a uno soportar tormentas de lluvias y rayos por mucho tiempo. Lo hacen ir a lugares casi inaccesibles, caminar jornadas interminables, desvelarse noches y noches sin tomar yagué, ayahuasca, ¿no? Esta. Todo para saber cuánta fuerza de voluntad y deseo de aprender tiene uno. Esto me recuerda directamente a las escuelas que hay en el Tíbet, porque es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Dice, si uno se muestra débil o se le quiebra la voluntad, nunca empieza el verdadero camino. Y eso que es lo más fácil. Después, para tener conciencia hay que tomar mucho y distintas clases de yagué, ¿vale? Y terminamos. El chamán dice, tenemos que precisar desde ahora que la memoria se considera como el conocimiento por excelencia, o la memoria basada en la conciencia, no en el yo, ojo. Dice, el que sea capaz de recordarse dispone de una fuerza mágico-religiosa
más preciosa aún del que conoce el origen de las cosas. ¿Y qué es eso de recordarse? Pues la persona que está atenta, la que no deja que las identificaciones del ego, de la vida, bombardeen la mente, la que está siempre activa, etcétera, etcétera. El texto habla por sí solo, ¿vale? Espero que os haya emocionado como a mí. Seguimos. Vale, chicos, vamos a ir ya concluyendo esta primera parte del vídeo para dar luego a la del taller, ¿no? Con el aloe vera, a la de la práctica, ¿no? Que todo el mundo, pues, espero que quiera, pues, aprender, ¿no? Esperamos que os guste, pero necesariamente esta es la primera parte en la que explicamos cómo deberíamos de hacer, ¿vale? Por eso es bueno que no nos la saltemos para ir directamente a lo de la aloe vera, ¿no? Primero es lo primero, y lo primero es saber hacer las cosas. Si hay a nosotros que tenemos que nutrirnos bastante de esta sabiduría solar, de cómo relacionarnos con los elementales de las plantas, porque estamos hablando de los elementales de las plantas, pues imaginaos lo necesario que es poner todo el cariño y el tesón y las formalidades para poder hacer un trabajo, digamos, coherente, sano y decente, ¿no? Entonces os aconsejo que no os saltéis esta primera parte del vídeo, porque si no vamos a saber hacer bien las cosas, y ahí sí que pues nosotros no podemos hacer nada. Ahí pues el que lo quiera ir a la primera parte, pues será bajo su riesgo, por así decirlo, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, aquí tenemos a dos de los maestros de conciencia despierta, digamos, más afamados de la historia. Uno de ellos fue Paracelso. Lo nombran todos los maestros de conciencia despierta, será por algo. No me atrevo ni a pronunciar su largo nombre. Simplemente se le conoce con el nombre de Paracelso, ¿vale? Que fue un gran sabio de hace algunos siglos, conocido porque era astrónomo, médico, botánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entre muchas otras artes que dominaba de la sabiduría solar, una de ellas era la ciencia con las plantas, y de hecho se le conoce más bien por eso, porque era un gran conocedor de la ciencia de los elementales, ¿vale? De todo esto que estamos hablando en este vídeo. Bueno, entonces fijaos cómo llamaba de manera genérica a los elementales que hay detrás de los elementos, o sea, de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Fijaos, a los de la tierra los llamaba gnomos, ¿vale? ¿De qué nos suena esto? A más de uno ahora le estará llegando la imagen de David el Gnomo, por ejemplo. No es así, ¿vale? Luego, a los de las aguas las llamaba ondinas y nereidas. A las del fuego, salamandras, y a los del aire, sílfides, ¿vale? Entre otros, ¿no? Estamos hablando de nombres genéricos. Luego hay nombres que se pueden materializar en estas prácticas esotéricas tan especiales para hacer unos trabajos determinados y que tienen sus nombres específicos, ¿vale? Que los iremos dando a conocer más adelante en prácticas sucesivas. Pero primero es este vídeo, como os comentamos, ¿vale? Bueno, entonces, para que veáis, ¿no? Él tipificó en tres grandes campos o grupos, por así decirlo, ¿no? Esta ciencia de la elementoterapia con las plantas, ¿no? La primera era la botanogenia, que fijaos vosotros la relación que podemos hallar con la de los chamanes, porque va de que, según lo he entendido yo, ¿vale? Con mi entendimiento, que ya sabéis que no es grande, pero bueno, va de el origen de las plantas según la cosmogénesis, o sea, liga el origen de las plantas con el cosmos, ¿vale? Como hemos visto antes con lo de los chamanes, ¿no? Perdona que vaya un poquito rápido. Luego llamaba a la fisiología vegetal el estudio de las
fuerzas vitales en que, según este hombre, están en constante evolución. Es la parte, digamos, más nutritiva o práctica, por así decirlo, de todo ese arte que nos enseñó, ¿no? Os lo estoy súper mega resumiendo. Y luego llamaba fisionomía vegetal a la ciencia de las correspondencias astrales, que tipifican, de acuerdo a los principios astrológicos, ¿vale?, esa su función. No me voy a enrollar con esto, ¿vale?, pero para que veáis que él era un profundo conocedor de los efectos y de los principios que había detrás de las plantas. Fijaos, creó toda una escuela partiendo de la sabiduría que él tenía de los elementales. Luego tenemos a Demócrito, Anaxágoras y Empedocles, que también hablaban de las plantas y de sus beneficios. Esto no es exclusivo de ahora. Esto es normal que los maestros de conciencia o de casi de conciencia despierta que ha habido a lo largo de la historia nos hablen de las ventajas de relacionarnos con las plantas. Es algo tan obvio que lo que pasa es que hay maestros que se han dedicado casi exclusivamente a ello, y hay maestros como Samuel Ombeur que en su larga trayectoria y en todo lo que ofreció y entregó a la humanidad, pues una gran parte de ello va de los elementales de la naturaleza, de las plantas, los minerales, en fin, ahí sí que hay una enciclopedia maravillosa para poder hacer, ¿no? Es Samuel Ombeur quien nos dice esto, fijaos. Sepa usted, mi querido amigo, que el fuego está poblado de criaturas elementales. Entienda que el aire está también densamente poblado por esa clase de criaturas, y que el agua y la tierra están pobladas por esos mismos elementales. Y él habla así hasta que llega a las plantas y dice: las almas de las plantas son los elementales de la naturaleza. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén. El Edén es la cuarta dimensión, es el Nirvana, es el Valhalla de los vikingos, es el Atlán de los mayas, etcétera, etcétera. Todas las culturas solares han tipificado la creación con sus denominaciones, ¿no? Que eso ya pues también lo iremos viendo. Ya sabéis que esto del esoterismo da para mucho, ¿no? Y luego dice, y por lo tanto aún no han perdido sus poderes ígneos, o sea, sus poderes de fuego, ¿no? Los elementales de las plantas juguetean como niños inocentes y enteras en los días inefables de este gran Edén, de la diosa madre del mundo. Fijaos qué lectura más bonita y más poética y más realista desde un maestro de conciencia despierta de la envergadura de Samuel Ombeur, ¿no? Y luego pues también se refiere al nombre de estos elementales en otras culturas. Dice: las criaturas elementales de los vegetales, antiguamente conocidos con los nombres de silvanos, dríadas, amadríadas y faunos. Lo de fauno sí que nos puede sonar, ¿no? Por el laberinto del fauno, por el fauno que sale en Hércules, por ejemplo, en fin. Estos elementales de las plantas que el médico gnóstico maneja son los dulcis de San Agustín, las sagas de la Edad Media, los doleghoi de los galos, los glob y maidens de los irlandeses, y los anme de los sabios médicos gnósticos de nuestros fratres indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿vale? Como veis, hace también alusión a un periodo de su vida muy importante que pasó entre los mamos y los indígenas de aquella zona, de la que hemos hablado por encima. Y luego pues hace referencia a Paracelso, cómo no, ¿vale? Pero bueno, es súper extensísimo esto, ¿vale? Ya yo creo que hemos hablado lo suficiente como para meternos en materia y en la parte del vídeo práctica. Aunque os voy a dejar con una práctica, ¿vale? Para que nos prepare a la hora de ir a por el aloe vera, ¿vale? Vale, chicos, ahora me vais a dejar que os cuente una historia. Resulta que el último de mis hermanos en venir a la familia, pues falleció, ¿vale? Eso hace ya muchos años, yo tenía 11 años, ¿vale? En fin, ¿qué pasa? Una madre hace lo que sea para salvar a su hijo, eso es así, ¿vale? Entonces yo recuerdo que mi madre llamó a una vecina del barrio que tiene como propiedades de curandero, que son gente muy respetable, ojo. Lo recuerdo como si fuera ayer porque yo estaba delante de la mesa donde puso unas vasijas con aceite
y las magnetizó empleando este mudra, que resulta, mira tú por dónde, que se encuentra en todas las culturas solares, incas, aztecas, mayas, hindúes, cristianas, china, en fin, está en todas las culturas, ¿vale? Como otros mudras, ¿vale? En fin, ya sé que no hemos hablado de los mudras, pero bueno. Entonces, hace sobre las vasijas que puso con aceite una cruz, ¿vale? Y luego lo cierra todo con un círculo. Imaginaos que esto es una de las vasijas que empleó aquella mujer para hacer las curas, ¿no? La llenó con aceite y luego hizo esto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego lo cerró con un círculo. Así. ¿Vale? Bueno. Fijaos. ¿Por qué os cuento esto? Porque resulta que, fíjate tú, ¿vale? Que años más tarde el esoterismo nos indica que para magnetizar, para llamar la atención de un elemental, de una planta, de un animal, de un mineral, etcétera, etcétera, tenemos que magnetizarlo con este mudra, ¿vale? De la forma que hemos hecho. Y añadiendo la oración y por el Santísimo Tetragramatón, ¿vale? Entonces, vamos a ir a donde está la planta, ¿vale? Porque no somos nosotros los que tenemos que ir a donde está la planta. Lo suyo sería visitarla en ese mundo astral, en ese mundo energético, ¿vale? Cara a cara, pero como no tenemos las propiedades, como nuestra psicología está como está, pues somos nosotros los que tenemos que ir hasta la planta. Fijaos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a donde está la planta, ¿vale? Esto me recuerda que no se puede tocar ni un ápice, ni un hada, ni una plantica del monte, ni de la playa, ni donde sea, ¿vale? Está todo protegido, gracias a Dios, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es ir al mercado, compramos una planta y la dejamos que crezca, se le pone en otro tiesto, etcétera, etcétera, se le cuida muy bien para hacernos amiga de ese ser, ¿vale? Y cuando está ya la cosa lista, pues podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Esto es un romero, ¿vale? Y aquí tenemos el hembra, que es rastrero, se adapta al medio, ¿vale? Y huele mucho más, por cierto, ¿vale? Entonces, para irlos, digamos, alternando, para no irlos castigando siempre pues al mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el romero hembra. Primero de todo, nos tenemos que poner mirando hacia el este, ¿vale? Hacia el sol, ¿vale? Imaginaos que esto es el sol, que esto es el este, que estoy mirando al este, ¿vale? Me hago amigo de la planta, la saludo como si fuera una persona, igual, ¿vale? No nos dé vergüenza, la vergüenza es del orgullo o de la envidia o de lo que sea, ¿vale? Son temores absurdos de mentalidad occidental 100%, ¿vale? Entonces, nos hacemos amiguetes de esa planta, ¿vale? Poco a poco, se la habla, hay gente que le habla de las plantas, ¿vale? En fin, y se ven, bueno, de ahí está el resultado, que se ven plantas felices, sanas, altas, fuertes, en fin, ¿vale? Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por el Santísimo Tetragramatón, ¿vale? La planta me ha quedado magnetizada con un toque de atención y ahora comenzamos la oración, ¿vale? Igual que acaba de empezar la chicharra esa que hay por ahí. Madre mía, qué casualidad. Pero bueno, esto es lo que tiene. Se ha callado. Muchas gracias. Mírala, está ahí. Pero bueno, se ve, está ahí en el poste. Pero bueno, vamos a ver. Y ahora, como os decía, comienza la petición a través de una oración en un estado de meditación más bien pues acorde, ¿vale? Para conectarnos, para sintonizarnos con la planta. Sería así. Empleando este mudra, ¿vale? Empleamos la figura, por ejemplo, de nuestra Divina Madre. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Vale, en fin. Madre Celestial,
te rogamos y te suplicamos, te ruego, te suplico, Madre Celestial, Poder Celestial, ayúdame a conectar con esta planta, con este ser maravilloso, ¿vale? Sé tú quien interceda por mí a través del intercesor elemental, para que le supliques y le ruegues aquí y ahora que sea este elemental precioso de este romero quien nos limpie, quien nos purifique, quien nos cure de todo tipo de suciedades internas, de suciedades larvarias, etcétera, etcétera, que elimine todo tipo de malas vibraciones, etcétera, etcétera. Os lo suplicamos de acuerdo a la grandísima ley, por el Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Inri, 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 Inri. Vale. Cogemos un poquito, no hace falta coger ahí un montón, ¿no? Con esto, fijaos, ya vale, ¿no? Entonces, y terminamos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por el Santísimo Tetragramatón, ¿vale? Entonces, hemos empleado, si os habéis fijado, el mantra INRI, que se emplea cuando no se conoce el nombre, digamos, espiritual de esa planta, ¿vale? Cuando no se conoce, cuando no conocemos el nombre de la planta, el nombre espiritual, pues empleamos el mantra INRI 3 veces, 5 veces, en fin, ¿vale? Yo lo hago cuando estoy quitándole el tallito, ¿no? Con cuidado. Vale, luego ya habéis visto que hemos vuelto a cerrar el círculo.